Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Bueno, bienvenidos a Diálogo Regional. Nos acompañan gente que son de nuestra comuna. Uno acaba de terminar su función como, CDM de Justicia y también en muchas oportunidades delegado presidencial. Y Benito Hernando, ejecutivo de empresa, también en algún momento candidato, ¿no? No, Precandidato. precandidato. ¿Y qué le pasó? El poder cuida el poder, así que no me dejaron entrar. ¿Quién no lo dejó? El poder cuida el poder. A la señora. Así que no me dejaron entrar. Pero bueno, parte de la historia. ¿Y cómo están los dos? ¿Cómo está usted? Bien, hoy día retomé mis funciones en la Superintendencia de Educación. Yo soy funcionario de planta de la Superintendencia de Educación, así que retomando algunas cosas, hacía 4 años que no estaba en la Superintendencia. Y bueno, ayer tuve que pedir permiso, partí el primer día con permiso, gracias jefa por permiso concedido, porque había que entregar y nos habían dado la instrucción del Ministerio de Justicia de presentarnos el día 11 en la mañana, esperar el cambio de mando y de ahí retirarnos. Y después teníamos ahí una actividad de camaradería con los ex Ceremis y con el delegado para cerrar el ciclo ahí con un almuerzo para ya distender y despedirnos formalmente. ¿Y usted, Benito, puede evaluar más o menos lo que pasó con 4 años de gobierno? Sí, sin duda, la mirada respecto a lo que significa el cierre del ciclo del presidente Gabriel Boric es un saldo que, para mi parecer, en términos de gestión, es negativa en general, pero quiero hacer un paréntesis ahí. Saludar a Samuel, con quien me toca compartir por primera vez una actividad de este tipo, y también reconocer en ti, Samuel, que entre los Ceremis que tuvo el gobierno del presidente aquí en la región de Aysén, creo que se destaca tu gestión, eso se debe reconocer. No todo lo que fue el gobierno en términos políticos fue malo, pero dentro de eso tampoco yo creo que existió la intención de que hay aspectos que son negativos, pero dentro de las personas que yo creo que hay que destacar está la labor tuya como Seremi de Justicia y Derechos Humanos, y también uno observa cómo se desenvuelve nuestra autoridad, así que en ese sentido felicitarte y agradecer tus 4 años de sacrificio que sin duda no fueron fáciles. Sí, bueno, muchas gracias. Y ya en el ámbito más general de lo que significa el cierre del gobierno, bueno, nosotros desde la mirada, y digo nosotros porque somos mucha gente que piensa así, una mirada crítica, pero nunca el deseo de que a una administración le vaya mal. Hay cosas que mejorar, los desafíos son grandes. Hoy día el nuevo gobierno se presenta con una característica de emergencia, y desde ese punto de vista ojalá que también tenga un buen desempeño, y vamos a estar siempre siendo observadores y críticos en poder construir un mejor país para todos, para los azules, los rojos, los blancos, los amarillos y todos quienes componemos el arcoíris de colores de este país. Bueno, ayer el presidente Katz pidió respeto por Boric, pero dijo y aseguró que recibe un país en malas condiciones. Sí, bueno, yo no vi el discurso en vivo, lo vi ya en diferido. Como dije, el día de ayer tuvimos alguna actividad. Primero que nada, agradecer las palabras de Benito. Yo sé que no lo está diciendo solamente en cámara y porque yo estoy aquí, porque me correspondió escucharlo en otro debate en que hace bastante tiempo atrás no había tenido la oportunidad de decirlo públicamente, pero en que se mencionó mi nombre como posible candidato a alguna elección, y él tuvo unas palabras muy elogiosas respecto a mi persona, así que agradecer públicamente también. Dijo que siempre había sido muy caballero. Esa apreciación se agradece. Siempre usó corbata. Sí, desde el ámbito de vista profesional. Claro, a contrapelo. Pero vaya de eso, porque como lo decíamos ahí en la promoción que estábamos haciendo de este programa, podemos tener discrepancias de opinión, de diferencias políticas o ideológicas, pero siempre cuando uno escucha, uno rebate ideas y no personas. Y ahí eso siempre se agradece, hacer esa separación, y agradezco también tu invitación, Rocco, a esta instancia. Y claro, uno puede tener discrepancias en la evaluación general,
A mí es primera vez que, si bien es cierto, yo llevo un poco tiempo en política, un poco largo tiempo en política, es primera vez que me toca un cargo de esta naturaleza, de esta línea, y uno, claro, desde afuera, cuando uno hace la crítica o cuando uno es un simple ciudadano, a veces desconoce un poco cómo funciona el Estado, cómo se mueve el Estado, aún con experiencia en la administración pública, en mi caso en particular, y yo lo que siempre digo, bueno, otra cosa es con guitarra, otra cosa es cuando uno está ahí y tiene que entrar a resolver problemas o situaciones con las limitaciones que tiene el aparato público. Y en ese sentido mi visión es que hicimos todo lo que pudimos hacer en general en buena lid, con las herramientas que teníamos, con las competencias que teníamos, y si en alguna forma no resultaron algunos proyectos, algunas situaciones, a veces escapan a lo que uno quisiera humanamente y por convicción política poder hacer. Y también, y hoy día uno tiene que, como está en la otra vereda, siendo oposición, ser responsable, ser una oposición responsable, y yo creo que el llamado que hizo el presidente Kast a la unidad, a hacer un gobierno para todos y todos los chilenos, esperamos que sea sincero, que sea real, porque en ese sentido, si es que hay aspectos en que uno cree que las medidas son positivas, probablemente también va a tener nuestro apoyo, porque todos estamos orientados hacia el bien común, y ahí es donde en la discrepancia vamos sin duda a diferir, pero si son medidas que se plantean que son beneficiosas, yo creo que también en alguna medida va a contar con nuestro apoyo también para que se puedan concretar. Me quiero quedar con una medida que me imagino que tú la dejaste armadita ahí, porque hoy día la Seremi subrogante, que quedó en el cargo en justicia, nos presentó el plan de tener una nueva cárcel para Coyhaique. Para el 2033 podrían iniciarse las actividades. ¿Qué le parece que tengamos una nueva cárcel? Lo que pasa es que las necesidades que tiene la región son muchas. Necesitamos con urgencia un nuevo hospital, necesitamos con urgencia un nuevo CEFAM, que son cosas que afectan mucho a la calidad de vida de las personas. Y entre esas urgencias, por lo menos yo tengo en la mente 20 años donde cargo de Seremi de Justicia de la época, estaban buscando localización para la nueva cárcel. O sea, es una necesidad antigua, es una urgencia. El grado de hacinamiento que existe hoy día en nuestra única cárcel en la ciudad de Coyhaique, la más grande de toda la región, es alta. Y desde ese punto de vista yo creo que ojalá que se pongan de acuerdo todos los intervinientes, tanto el Ministerio de Justicia, Gobierno Regional, la autoridad de la delegada presidencial, y le den prioridad, porque pareciera que donde se quiera instalar la cárcel llega la peste, porque todo el mundo se opone a la instalación de la cárcel en su sector. Y la vez anterior que yo tengo recuerdos sobre localización, se generó mucho debate por si estaba camino a Balmaceda, por si era hacia el sector de Puerto Aysén. Nadie quiere una cárcel cerca, y si no, ¿en dónde la vamos a instalar? Sí, ahí va a haber es un tema. Es un tema. Lo bueno es que con los avances que tiene este proyecto, este compromiso, y ahí frente a esta necesidad, como bien dice Benito, que es reconocida en el ambiente regional, yo por lo menos me encontré con una muy buena disposición de todos los parlamentarios, por ejemplo, hablé con David Sandoval, bueno, con la senadora Órdenes, con el diputado Miguel Ángel Calisto, con René Alinco, con Marcia, algo intercambiamos opiniones, pero en general había un consenso en que era necesario. Con los consejeros, hablé tanto con todos los consejeros de los distintos partidos políticos de las distintas provincias, con la ex gobernadora, hoy diputada Andrea Macías, con el gobernador Santana. Hay un consenso transversal porque todos reconocen que es una necesidad. Y ahí son esas cosas que, por ejemplo, en regiones como la nuestra, donde hay cierto consenso en ciertas cosas, yo creo que es donde tenemos que ir avanzando. Por eso que uno también se sorprende, porque compartiendo quizás la necesidad, esta disociación en que si es un gobierno de emergencia donde se necesita darle una continuidad a ciertas cosas, hoy día no contemos con seremis designados o con delegados provinciales. Ahí como que se genera como una distorsión entre el discurso, es decir, que hay tantas urgencias, que hay tantas crisis, y en realidad la hora que hubo cuando uno pensaba de que esto iba a ser, a propósito de lo que conversábamos, yo llegué el miércoles por instrucción de mi ministro para entregarle a alguien y decirle, mira, estas son las urgencias, estas son las prioridades, y no llegó nadie a la hora que hubo. No lo digo como crítico en el caso nuestro, en el caso particular mío, yo asumí el 1 de abril, o sea, entre el 11 de marzo y el 1 de abril igual hubo un tiempo de vacancia. Pero en el discurso que planteó el presidente Kast y todo su programa,
uno se quedó con la sensación, y a lo mejor no solo yo adversario, sino que muchos adherentes, de que el 11 de marzo iban a estar clavados ahí con las zapatillas a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, y no se produjo eso. ¿Pero tienen gente? A ver, yo ahí voy a... La mirada que le da Samuel al hecho de que ojalá el día 1 hubiese estado instalado todo el aparato de Ceremi que tiene la región, porque el único cargo nombrado por ley nace a raíz del nombramiento de la señora delegada, que requiere en sí que escalonadamente vaya existiendo los nombramientos de los ministros, gobernadores, y ya se indicó que para las próximas semanas va a estar, que tú lo ratificas el hecho que tú asumiste el 1 de abril. Ahora, la urgencia, o mejor dicho, la emergencia, no implica que el proceso tiene que ser antes de, ni de manera instantánea, ni mismo día. Yo creo que estos procesos son bastante traumáticos porque hay mucha gente con necesidad de lograr obtener un cargo de autoridad, porque son hay puestos... Pero para otros meses. Hay muchas cuerdas para pocos Sí, tubos. sí, y yo creo que ese proceso se va a acelerar en las próximas semanas. Y hay mucha gente postulando a los cargos de seremía hoy día, y en el ambiente político se ve y todo el mundo pregunta, no hay noticias, nadie habla. Bueno, los partidos tendrán que buscar su mejor gente. ¿Y qué dice Bópoli con respecto a Benito Hernando? Yo no soy Evópolis. Ah, no, ya no. No, yo lo voy a negar 3 veces. No, Nunca he sido Evópolis. Ah. Y Evópolis es un partido que yo creo que a nivel nacional jugó una muy mala estrategia, al punto que está hoy día en las líneas de desaparecer porque no logró colocar los mejores candidatos que tenía a lo largo del país, y en definitiva se perdieron oportunidades. Ahora, dicho eso... Nosotros lo tenemos como Evópolis aquí hoy día. No, yo Vamos a tener que cambiar la pauta del programa. Vamos a tener que borrarlo. Sí, yo voy a borrar eso 3 veces porque yo siempre dije que yo era simpatizante de Evópolis, sobre la base a que Evópolis me ofreció el espacio para poder ser candidato en alguna de las 2 oportunidades que lo intenté. Sin embargo, sigo insistiendo, el poder protege al poder, así que yo también quedé fuera, y quedé fuera el último minuto, que yo creo que ahí hubo una mano negra para la candidatura, pero yo creo representar más a la persona común y corriente que observa al sistema político, que discrepa tanto de curiosidades que se dan tanto en el sector de la izquierda como en el de la derecha, porque uno no puede perder la perspectiva ni el sentido común. Nuestro sistema político está enfermo, y está tan enfermo que al final no logramos nosotros generar cambios internos que vienen desde la época del estallido social, porque al regreso y al lograr la normalidad todo el mundo se olvidó y las cosas siguen igual que siempre. Así que desde ese punto de vista, yo más que un partido político creo ser de sentido común. Es independiente, absolutamente. ¿Lo han llamado o no lo han llamado? No me han llamado. No, porque no me van a llamar. No. Si cuando uno se transforma desde el mundo independiente en una amenaza para los mismos de siempre, yo no creo que me llamen. Bueno, para su tranquilidad, Raúl, yo soy militante del Partido Comunista, sí. no me he cambiado, no lo voy a negar. No, pero bueno, está contento porque también volvió la señora Jara, dijo después de su reflexión, aquí me quedo. Sí, no, bueno, pero independiente que yo orgullosamente militante del Partido Comunista, vengo a título personal. Si me equivoco, el partido me llamará la atención y probablemente manden a otros representantes. No, usted es nuestro invitado especial. Estamos hablando de Samuel Navarro. Ah, muy bien. Entonces, no, mire, yo creo que, bueno, son procesos que ocurren, lamentable la situación de Benito también, pero son definiciones también de los partidos. Lo importante es que, más allá de de las discrepancias que podemos tener, yo creo que hubiera sido importante dar señales de conformar equipos. Yo creo que igual yo le tengo mucho cariño, sobre todo a los que están haciendo subrogancia, que es un tema muy difícil. A mí me tocó hacer subrogancia, pero no es lo mismo porque el titular es el que toma decisiones, el que le pone el punch, el que recibe las instrucciones. Y ahí ojalá que se pueda resolver pronto. Luz María, la delegada presidencial, dijo, yo imagino que las próximas semanas, esperemos que más que imagine eso se concrete, y ahí también es importante que la delegada y los partidos puedan ponerse de acuerdo. Yo sé que, como dice el dicho, hay muchas cuerdas para pocos trompos, pero más que haya muchas cuerdas, que sean cuerdas que realmente
tomen los procesos, tengan no solamente las competencias políticas que son importantes, sino también las competencias profesionales que son tan necesarias, sobre todo en proyectos de larga necesidad en nuestra región. Y que sean cuerdas. Yo te quiero, O cuerdos. También. yo también quiero, en honor a la verdad y a la honestidad que uno tiene que tener, yo efectivamente sí presenté mis antecedentes para poder participar en el nuevo gobierno, desde el mundo independiente, sabiendo que no me van a llamar. ¿Cree usted que no? No, yo... Podríamos apostar una saída. Una asadita. Bueno, yo pongo los fósforos. Está tan mala la situación. Pero bueno, hablando en serio, yo creo que Oye, sí, como nivel de que el país se ponga en funcionamiento, no podemos estar mucho tiempo paralizados porque faltan las autoridades. Y esa autoridad, y es una crítica que también tuvimos en la administración anterior respecto a que quedaban cargos importantes a nivel de subrogancia y pasaban meses y no se completaban los equipos. Y esto ojalá que en esta nueva administración no se dé y que llegue la mejor gente, la más capacitada, la más profesional y que nos sirva, que no sea un instrumento para que los mismos de siempre, que históricamente han ocupado cargos de alta relevancia, en definitiva les genere las oportunidades de sobrevivencia en este mundo tan difícil hoy día con tanta falta de empleo que hay. Benito, a mí me cuesta todavía captar lo que dice el gobierno de Kast, que es un gobierno de emergencia. ¿A qué se refiere? Yo creo que hay, por lo menos en los pilares que ayer se dieron en el discurso, a los cuales yo comparto plenamente, respecto al tema económico, respecto al tema de la seguridad y respecto al tema de la migración, hay que hacer, bueno, y hay otro tema que yo a nivel por lo menos regional sobrepaso sobre todos los otros, que es el tema de la salud de la gente y la atención digna en nuestro sistema de salud regional, que hay que tomar medidas que impacten realmente en que las personas reciban los beneficios. O sea, yo quiero vivir en una ciudad donde pueda salir a la calle tranquilo y no ande con miedo que me van a asaltar, o que me van a robar, o que me van a hacer un portonazo. El tema de la inseguridad a nivel nacional es una verdad del porte de una catedral. El tema de los problemas económicos, el aumento de la cesantía a nivel de la mujer también, donde la ley de 40 horas, la forma que fue diseñada, que yo estoy de acuerdo con esa ley, creo que es una ley positiva para el trabajador, sin embargo su aplicación y la forma le pegó muy fuerte al empleo femenino. La quieren reestudiar ahora. O sea, de partida, lo bueno siempre va a haber que mantenerlo y las cosas que vayan generando problemas, yo creo que hay que modificarlo y para eso necesitamos el apoyo de todos los sectores. Y finalmente el tema de la migración, y particularmente en el norte de Chile, es un tema donde hoy día, sin control fronterizo, ingresó mucha gente. Ser migrante no es un pecado. Yo soy nieto de migrante. Todos somos, de una u otra forma, herederos de un migrante en alguna etapa del ciclo de nuestra familia. Sin embargo, en este proceso de migración entraron delincuentes que cambiaron la forma de vivir al vecino común y corriente de este país. Y esa gente se tiene que ir, tenemos que sacarla, respetar los derechos humanos, tenemos que respetar al migrante que viene a aportar a este país, a que hay que cuidarlo, pero el que vino a hacer cositas malas o entró de mala manera y sigue haciendo cosas malas, hay que sacarlo. Bueno, yo personalmente soy hijo de inmigrantes. Le pega cerca. Claro, me Yo pega, soy claro. nieto o bisnieto de migrantes, y todos somos. Sí. Mi padre decía, haz la América y volver. Pero bueno, aquí encontré una compañera que lo supo comprender y forman Sí, el claro. hogar, vienen llegando los hijos y hay más que trabajar. Entonces, ahí hay Sí, sin duda. 4 urgencias o emergencias que requieren acciones, porque lamentablemente la administración anterior, y no solamente, ojo, en la administración anterior, así esto no es un tema de 4 años, nosotros estamos hace 8 años sí, y con Correcto. caída en todos nuestros estándares de vida. Yo creo que discrepo con Benito y obviamente respetando su opinión, pero creo que esto de la emergencia es más que un eslogan que algo concreto y con cifras concretas. O sea,
teniendo incluso una minoría parlamentaria, hubo el consenso político de acordar más de 70 leyes en materia de seguridad. Si bien es cierto, había situaciones, una situación en seguridad, se ha abordado correctamente y creo que tampoco se pueden ver resultados en tan corto plazo. O sea, la creación de un ministerio, el fortalecimiento de las policías, el aumento, incluso los recursos para las policías, la mayor recuperación del parque automotriz. Hay que olvidar, cuando asumimos el gobierno, lo dijimos durante estos 4 años, el 50% del parque automotriz de Carabineros estaba destruido, estaba en el taller. Por lo tanto, se recuperó ese y hoy día están 100% operativos en el control. Por lo tanto, hubo un consenso, porque si no, no se podrían haber aprobado estas 70 leyes en materia de seguridad, donde se crearon nuevos delitos, donde se aumentaron penas, donde se redujeron beneficios extracarcelarios. Y un dato no menor para reflejar que se enfrentó con las herramientas que se tenía y con las nuevas que están en desarrollo, porque también están en implementación. Este Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, pasamos de tener 41.000 y fracción personas privadas de libertad a tener 62.000 personas privadas de libertad. O sea, si alguien cree que no se enfrentó adecuadamente la crisis de seguridad o la situación de seguridad, yo creo que está en un error o es una exageración, y verlo como que ya la superamos, que ya la combatimos y que ya la eliminamos, es un error, pero no es una emergencia que uno pudiese decir que está totalmente desbordada y sin control. Hubo una tensión ahí. Lo segundo, en materia económica. Cuando recibió nuestro gobierno teníamos más de un 14% de inflación, lo entregamos con un 2,8% de inflación. La inversión extranjera aumentó, las exportaciones aumentaron. Si bien es cierto, los vaivenes de la situación internacional también impactan en nuestro país, qué cosa más que decir que la guerra, que esperábamos, ¿no es cierto?, que el Banco Central siguiera bajando las tasas de interés, y a propósito de la guerra parece que eso no va a suceder. Por lo tanto, si bien es cierto, hay situaciones que hay que seguir atendiendo, seguir poniéndole el ojo. Señalarlas como una situación de emergencia creo que es una exageración, fue un tema de campaña, y yo creo que cuando ya estén totalmente afiatados, viendo el funcionamiento del Estado, yo creo que se va a analizar de manera distinta. La ley de 40 horas que ha señalado Benito, yo discrepo ahí de que haya sido un impacto por el tema del empleo, porque el problema del empleo en Chile es estructural, ni siquiera 8 años, yo creo que es mucho más allá que eso, porque desde el año 90 en adelante ha habido un problema estructural de que el país no ha podido seguir creciendo a las tasas que venía creciendo por situaciones de cómo está desarrollado su sistema económico y cómo se genera inversión y cómo se en el fondo sanciona, penaliza o se hace esta acumulación de capital. Y allí es donde también es importante, quizás cómo pasamos a la segunda fase exportadora. O sea, seguimos siendo un país productor de materias primas donde no industrializamos, donde no le ponemos valor agregado, y eso también impacta en que la mano de obra siga siendo una complejidad a la hora de hacer un aporte real a la economía y al desarrollo. Y por último, como lo que está pasando aquí con la pesca, porque se hace todo el trabajo. Si no procesamos, evidentemente va a generar un tema de cesantía estructural. Y por último, el tema de la migración. O sea, con las medidas que tomamos, que también hay un acuerdo con el Congreso, con todas las fuerzas políticas, de reforzar el tema de las fronteras, se redujo en más de un 50% los ingresos irregulares. Y el tema de la delincuencia, si bien es cierto, impacta, ¿no es cierto?, entra en esta banda de crimen organizado, Tren de Aragua u otras, la mayoría de los del Tren de Aragua que entró con visa, con pasaporte, entró por un paso regular. Entraron estos del Charlie, que está hoy día detenido en Colombia, que están implicados en algunos delitos, entraron por Pudahuel. O sea, entraron por el principal aeropuerto de Chile con todos los papeles al día. O sea, cuando le echamos la culpa de repente a la migración, y quiero separar la migración real de la gente que viene a aportar a un país, nadie migra, como decías tú, nadie migra porque quiere migrar, porque busca mejores oportunidades. Pero en esto de cuando se hace este acuerdo, ¿no es cierto?, de facilitar la entrada, se generan condiciones que entra cualquier Pedro, Juan y Diego, y algunos efectivamente con malas costumbres criminales, que lamentablemente también los chilenos copian esas malas costumbres criminales. Entonces, con un cambio en la matriz delictual que también impacta. Hoy día se está enfrentando con mejores herramientas. Además, se creó la Fiscalía Supraterritorial, también con acuerdo del Congreso. Se ha dado un mayor fortalecimiento del Ministerio Público. O sea, están todas las herramientas. Probablemente durante el gobierno del presidente Gabriel Boric no se pudieron concretar o poner totalmente en práctica en un 100% estas medidas, y los resultados los vamos a ver en esta administración. Pero no porque asume un gobierno de emergencia, sino que van a rendir frutos lo que sembramos juntos, oposición y gobierno,
con un norte común y con consenso en estas materias que son tan importantes. Estamos en diálogo regional y de hecho Katz llamó ayer a recuperar Chile. Bueno, ¿qué opina después de lo que nos comenta? La verdad es que escuchando a Samuel es como que estuviésemos en el mundo de Birsi, Pablo. Todo está muy bien. Yo creo que hay cosas que avanzaron y dentro de esa el fortalecimiento de Carabineros fue un temazo de mucha importancia, la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que son temas que eran urgentes y que en Carabineros particularmente lo único que se hizo fue devolverle todo lo que el estallido social les rompió. Desde ese punto de vista, para mí, más que un fortalecimiento, fue una recuperación de lo perdido, principalmente en todos sus bienes que fueron rotos, dañados, destruidos, comisarías quemadas, hay de todo. Y en función a lo que se fue dando dentro de lo que significa el gobierno del presidente llegó con su única misión, y así estuvo los primeros 6 meses, Samuel, y eso yo creo que debiera al menos dar el punto en cambiar la Constitución. Y gracias a Dios eso fue un tremendo fracaso y se acabó el programa del gobierno del presidente. Eso llevó también a cambiar la mirada de muchas personas que estaban romantizadas con los objetivos del gobierno del presidente y a entender que distinto era con guitarra. Fuimos víctimas del flagelo de la corrupción frente a todo lo que fue la estrategia de la fundación. Entonces, cuando hoy día alguien dice en su discurso, el presidente electo dice, tenemos que recuperar Chile, a lo mejor el énfasis puede estar en puntos que no vamos a estar nunca en acuerdo, pero sí yo internalizo dentro de lo que es el sentido común, que recuperar Chile implica recuperar niveles de empleo, recuperar niveles de seguridad, recuperar la educación que fue destruida en base solo a reformas con el término de colocarles patines a todos que los dejaron a pata pelada. O sea, la educación pública fue destruida por las reformas educacionales, así como también la reforma tributaria afectó el empleo, afectó el crecimiento económico y hoy día hay cosas que tienen que recomponerse. Reformas aprobadas por el Congreso, no fueron decretos leyes que se impusieron. Digamos las cosas como son. Y en eso yo estoy plenamente de acuerdo. Hay representantes en el Congreso que ni siquiera leen lo que aprueban, porque se hacen cargo a través de sus asesores de la recomendación y no tienen idea de lo que firman. Por eso yo digo que el sistema político está enfermo, porque están enquistados sobre la base de mantener el statu quo y ojalá que no entre nadie de afuera y se mantengan los mismos y siguen aprobando mal las leyes. Hay leyes que son aprobadas y al día siguiente se dieron cuenta que cometieron un error. Bueno, dentro de lo que es la mirada, y eso es responsabilidad de todo el espectro político. Hay que ver solamente el show que existió ayer para elegir al presidente de la Cámara de Diputados, nomás, porque en base a un solo voto que rompió un acuerdo, cambió quién salió electo. Yo creo que buen tema. Las pequeñeces, te doy otro punto, que yo creo que ahí también vamos a estar en consenso. La famosa ley de amnistía general que se quiere dar ahora para las personas mayores de 75 años, yo creo que es una aberración. No, es una aberración. Es una estupidez legal, pero... Yo creo que hay que buscar una forma de hacerlo mejor. Hay que buscar. Yo creo, sí, que una persona que pueda estar en cualquier rango de edad con una enfermedad terminal que le quedan días o semanas de vida, a lo mejor debiéramos implementar algún sistema que le permita morir dignamente, aunque haya sido el peor delincuente, pero morir dignamente en su casa. Ya, ahí podemos estar de acuerdo. Y ahí hay un punto en que a lo mejor hay que perdonar. Pero que una persona de 75 años, con todas sus habilidades físicas, psicológicas, psiquiátricas, la que tú quieras, pretenda por esa vía sacarse una cadena perpetua por el solo hecho de estar con edad cumplida, yo creo que no, porque tenía 570 años de cárcel. Si no, la cadena perpetua no es real. No sirve. Sí. Yo soy partidario incluso de la pena de muerte, ¿ya? Porque yo creo que alguien que comete una aberración no se merece que lo sigamos manteniendo con cargo a todos los chilenos. Sin embargo, el Congreso y las leyes determinan que no. Perfecto, yo igual soy pro vida en ese sentido. Pero tenemos que llegar a consenso, que las cosas se tienen que hacer bien. Y aquí el sistema político, sigo insistiendo, está un poquito enfermo.
Sí, bueno, antes de ir al punto que tocaste, el último punto me parece muy importante, pero no quería dejar pasar por alto que el tema de la corrupción en Chile o la falta de que las instituciones estén en crisis, ¿no es cierto? Voy a hablar de la institución en general, no parten con las fundaciones, parten mucho antes y de hecho incluso en muchos municipios, gobiernos regionales y otras situaciones, lamentablemente si uno hace una matriz de todo lo que se perjudica a los chilenos y chilenas, un porcentaje mayoritario son de personas ligadas al mundo de la derecha, más de ese lado, un 80, 90%. Pero más allá de eso, es un sí, lo podemos ver, te puedo traer el dato, en la próxima. El ladrón no tiene color político, pero ladrón, no. Pero es un 80 o 90% del sector de derecha. Mira, vamos a ver con la cifra dura, te lo voy a traer la próxima semana. Pero yendo a lo de fondo, efectivamente hay una crisis de fragmentación política donde hay poco orden y una muestra fue lo que pasó ayer. Yendo a lo último que plantea, el tema de la conmutación de pena, ni siquiera se aleja mucho del Estatuto de Roma, donde incluso en situaciones graves, ¿no es cierto?, se establecen delitos de crímenes internacionales, ciertas consideraciones mínimas para poder conceder esos tipos de beneficios. Y este proyecto de ley que parte por una moción del senador Chaguán y de otros senadores, que lamentablemente 21 de las 23 páginas de este proyecto de ley son muy similares, si no idénticas, a recursos que han presentado defensores de Krasnov, ¿no es cierto?, o de grandes violadores de derechos humanos. Por eso que parece que el proyecto de ley se llama Punta Peuco. Y en ese sentido no cumple ningún estándar mínimo. Yo creo que ahí es donde no solamente es un error legislativo, es un error que esperamos que no prospere, está en primer trámite legislativo, pero incluso el ex diputado Kaiser, ex candidato presidencial, dice que bueno, las ideas matrices se las van a presentar a CAS para que sirva para indultos para los violadores de derechos humanos. Yo creo que no solamente es una afrenta para las víctimas, que hasta el día de hoy no encuentran a los detenidos desaparecidos, sino que es una afrenta para la sociedad en general, porque como dices tú, gente que ha cometido graves aberraciones, violaciones a niños, niñas, adolescentes, que ha cometido parricidios, que ha cometido homicidios, podría haberse beneficiado. O sea, dice, cualquier persona que tenga una enfermedad mental, la depresión es una enfermedad mental, probablemente en el encierro te produzca depresión. Y esa persona estaría cumpliendo un requisito para poder estar en libertad o para cumplir, comillas, su pena en su casa. Yo creo que errores de esa naturaleza, preocupaciones de eso, o sea, cuando el consenso general es que hay preocupación por la seguridad pública, lo que estamos haciendo con una ley que está hoy día en primer trámite, 23 contra 22 votos, pasando, ¿no es cierto?, pasando el primer filtro, estaría dando libertad a personas que han cometido crímenes no solamente de lesa humanidad, sino que crímenes comunes, que la gente lo que quiere hoy día es que la ley se cumpla, y si hay una pena, que se cumpla esa pena. Entonces, yo creo que ahí es donde esta debilidad, este compromiso con las personas que están cumpliendo hoy día ahí en Tiltil, ¿no es cierto?, Krasnov está por cumplir 1000 años de cadena perpetua, o sea, sumado todo eso, Más de 500. Ni en 100 vidas podría cumplir eso. Pero eso es lo que la justicia determinó. Incluso, mira un detalle menor, a muchos de estos personajes se le aplicó la media prescripción, para que los televidentes tengan claro. Cuando a mí me pillan, y han pasado muchos años, yo a veces puedo librar, como dicen en la jerga, ¿no es cierto?, y no ser condenado. Ellos, como pasaron muchos años, pero los alcanzaron a agarrar, le están aplicando la media prescripción. Eso quiere decir que su pena de 20 años le van a dar 10 nomás, y fue condenado a 10. Hoy día la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, acogió los recursos de la familia, y la Corte Suprema ha tenido que revocar esas sentencias, eliminar la media prescripción, y en vez de darle 10 años por un crimen atroz, horrendo, le está dando o los 20 años de la cadena perpetua. O sea, más encima organismos internacionales le tienen que decir a los tribunales chilenos cómo aplicar la ley, y que la media prescripción en materia de violación a los derechos humanos es inaplicable. Y aún así hay senadores de la República, electos y reelectos hoy día, que están planteando este tipo de beneficios para ese tipo de personas. Si el tema lo cerramos solamente en los violadores de derechos humanos, así como también lo podemos cerrar en personas que han cometido otro tipo de delitos, los dos extremos, vamos a llegar a un diálogo de sordos. O sea, yo creo que a las personas que cometieron violaciones de derechos humanos no hay que darle ningún beneficio, si tú me preguntas. Yo creo que hay que entrar a analizar circunstancias respecto a cómo aplicar una ley. Y yo sí te insisto, a lo mejor si esa persona, no importa el delito que haya cometido, está en su última semana de vida, a lo mejor llega el momento del perdón y que muera en su hogar. ¿Ya? Sí, pero mira, entrar en ese análisis fino. Sí, pero es que el Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma pide 3 requisitos
arrepentimiento, Sí. colaboración eficaz, Sí. y ¿no es cierto? Y que efectivamente Y sean causas calificadas de mucho- enfermedad. mucho de los- 3 requisitos mínimos, y ni Muchos de siquiera los eso están en organismos este proyecto de ley. internacionales están tomados por una izquierda radical. El Estatuto de Roma. Que mantiene a través de La- los tribunales la- internacionales la Corte Penal- y la ONU. Pero es que- La Corte Penal Internacional, no sé, que y está la tomada ONU- por la izquierda radical, o y sea... la ONU mantiene un discurso que también nos lleva a los mejores caminos. Yo creo que tenemos que usar el sentido común en esta etapa de la vida. ¿Y te parece y poco el el- sentido común, el arrepentimiento eficaz, Y- la colaboración pero- con pero entregar que- los que datos todo de las eso- personas? Todo eso está implícito en la sanción. Todo eso está implícito en la sanción que la justicia le da. Ahí está todo, no está cumplido. Lo único que yo digo, que el tema no tiene que ser abierto y tiene que ser sobre causales de perdón, tal vez en los últimos días de vida del delincuente. O Porque sea, no va a dejar hoy de día ser delincuente. hasta han falsificado informes médicos estos Oye, personajes, o sea, hay- perdón, Van a perdóname. dejar la carreta. Sí, o sea, sí, o sea- el sistema tiene que ser creado de tal forma que permita, de una u otra forma, a lo mejor, de perdonar a alguien su última semana de vida. Correcto. Nada más, nada Ya que hablaste de la ONU, se me vino a la mente Lula da Silva, que no vino al encuentro con este cambio de mando, y justamente porque se está viendo el tema de Bachelet para la ONU. ¿Cómo ven ese tema ustedes? Yo creo que la expresidenta Bachelet debiera quedarse en su casa tranquila, y para mí no es una fiel representante del Estado de Chile en un organismo internacional, más aún en un organismo internacional que ha trabajado en pos de destruir el orden de lo que nosotros podemos conocer como estructura social de nuestro país. La ONU es un instrumento de la izquierda internacional para poder romper sociedades que están en equilibrio, y ellos fomentan la migración incontrolada, fomentan el lenguaje inclusivo, fomentan todo lo que es el sistema progre, fomentan la mutilación de los niños que no se sienten en el cuerpo correspondiente, si es niño ser niña o ser niño y sentirse niña, y todo eso a través de la ONU. Lo único que nos ha hecho a nosotros y a las sociedades donde se meten es aspectos negativos. No, tengo una visión completamente distinta. Yo creo que un organismo internacional que ha hecho un trabajo importante en materia de derechos humanos, que ha creado una serie de instituciones, y creo que Michelle Bachelet cumple un liderazgo importante, es una voz importante que tiene conocimiento en materia internacional. Creo que sería un muy buen aporte, creo que sería la primera mujer. Yo creo que como chilenos deberíamos sentirnos honrados, orgullosos que una compatriota nuestra pueda dirigir un organismo como las Naciones Unidas, que si bien es cierto requiere un cambio importante, un organismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo un proceso, un ciclo de un nuevo orden mundial donde hay una hegemonía importante de parte de Estados Unidos que está imponiendo o arrasando con el derecho internacional. Creo que es importante una voz femenina, una voz fuerte, una voz potente, un liderazgo que pueda darle un nuevo ciclo a estas Naciones Unidas. Creo que es importante la colaboración, la cooperación a nivel internacional. Creo que cuando se llegan a consensos respecto a los seres humanos, más allá de las fronteras, más allá de las nacionalidades, las razas, los credos y las religiones, yo creo que es importante. Plantearlo en términos como casi un monstruo que interviene al interior del Estado, yo creo que es un error con el cual discrepo absolutamente. Cuando la expresidenta Bachelet fue miembro de un importante estamento dentro de la ONU, y particularmente lo que significa el tema de los derechos humanos, no fue capaz de defender a las personas más desvalidas de Venezuela. No fue capaz de emitir un informe como corresponde a la situación de los derechos humanos. Yo creo que emitió un informe, que incluso fue rechazado por algunos sectores. Y que emitió a día de dejar el cargo respecto a China. Si yo en ese sentido creo que ella tiene una alta responsabilidad en lo que fue el proceso de la migración de todos los haitianos sin control que llegaron a este país, porque lo potenció, lo fomentó, y desde ese punto de vista fue dentro de lo que significa su periodo para poder generar un cambio amparado bajo el tema de la ONU, que le sirvió tal vez como trampolín para ocupar un cargo, y que en definitiva no fueron aspectos positivos para nosotros. Desde ese punto de vista, yo mantengo esa mirada, y creo que el país también tiene que tener una mirada, y obviamente hay discrepancias, pero no se merece ella el premio
a una persona que le corresponde la aceptación de Chile. Yo creo que más que un premio es una elección. Ahora, si los países la estiman, más que un premio es la representatividad o no que tiene un consenso importante en el mundo. ¿Y cómo ves la presencia de Kassa ante este tema? O sea, yo creo que él tiene una mirada un poco reticente al apoyo. Afortunadamente, no solamente tiene el apoyo de Chile, sino también el de México y de Brasil, que son los que están patrocinando esta candidatura. Creo que sería muy importante más representar una voz del sur, de los pueblos del sur, que hoy día se ven amenazados por estas políticas imperiales de Trump y de otros personajes. El mundo no es perfecto, el mundo tiene varias complejidades, no solamente en las que plantea Benito, sino que también en otras áreas. O sea, hoy día Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no es cierto?, respalda una serie de gobiernos autocráticos, monarquías que no tienen contrapeso, donde los derechos de las personas están seriamente amenazados. Hay derechos amenazados en otras partes del mundo por estos movimientos geopolíticos, y ahí es donde yo creo que la ONU, sus organismos, sus instituciones juegan un papel importante. No por nada en Gaza están siendo atacados incluso los médicos de Naciones Unidas, los médicos que están ahí tratando de hacer una labor con los refugiados, y eso son situaciones que hoy día como mundo no podemos ser espectadores y necesitamos liderazgos como el de Michelle Bachelet para lograr consensos con la mayor cantidad de los países democráticos, ¿no es cierto?, y que promueven los derechos humanos, defienden los derechos humanos y van a exigir respeto por esas situaciones que lamentablemente siguen ocurriendo en nuestro planeta. ¿Cerramos el capítulo? Sí. Cerramos el capítulo. Pero, hoy día me llamó la atención ver a la Pía, creo que se llama la señora de Kassa. Pía de Riazola. Ella está viviendo en La Moneda. Y aparece en el comedor sirviendo los platos a toda la gente. En la cocina de La Moneda. En la cocina de La Moneda sirviendo los platos. ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo la manejas tú? Cualquiera de los dos. Mire, creo que es anecdótica, creo que no es el rol que le corresponde a alguien que por parentesco familiar está ahí en La Moneda. Creo que habíamos creído que habíamos superado el rol de primera dama. Creo que ese es un anacronismo que quieren resucitar en nuestro país, pero creo que además su rol no es estar sirviendo en la cocina. Creo que ahí hubo una puesta en escena, una puesta en imagen que al menos a mí me parece concreta. Creo que el rol de la mujer es mucho más que estar en la cocina, y yo creo que si querían representar eso, creo que al menos, por lo menos con las mujeres que yo conversé, esto lo encontraron de mal gusto, no creyeron que esto fuera muy adecuado. Ahora, vivir en La Moneda, no vivir en La Moneda, dar señal de autoridad o no, es otra cosa, pero esto de esta puesta en escena ahí en la cocina, como superponiéndose incluso a las personas que cumplen esa función, creo que no es adecuado, en mi opinión. Bueno, yo creo que es algo lúdico, yo creo que no hay que mirarlo con un sentido de puesta en escena. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer a la primera dama, que como cargo simbólico de primera dama, yo creo que le cae muy bien el intento que tuvo la izquierda de tratar de destruir esa institución en el gobierno del presidente Boric. Creo que fue un tremendo error, porque ella está al lado representando lo que significa el concepto de familia, y el concepto de familia implica que el presidente con su primera dama están ya como residentes en la Casa de Gobierno, y que ella haya participado en el proceso, una actividad lúdica que no tiene más importancia que que estar tratando de compartir en algún proceso de lo que significa el día a día en el interior de La Moneda. Y eso pero se da... desde Bachelet no había primera dama, porque Bachelet no tenía... Tuvo el hijo. Pero tenía un hijo que era más sinvergüenza que la citezuela. Entonces, pero digo yo que no es una institución propia de un país republicano. No, ¿sí? yo creo que sí. Yo creo que es muy anacronismo. Oye, mira, Samuel, si está representado en la familia. O sea, las familias son diversas. Pero sí, las familias son diversas, pero hay uno de los pilares que es el concepto de familia. Y madre de 9 hijos más encima. Sí, y mujer trabajadora, y mujer compañera, y mujer con muchas de las que podríamos denominar un factor de unión, que lo que necesita este país es fortalecer la familia. Yo creo que no son las formas, creo que es un error. Y desde otro punto de vista, en el gobierno pasado, el gobierno anterior, esa institución se trató de romper de una manera
y respetuosa a los principios que una mayoría de este país quiere, que es un concepto de unión y podría ser incluso con grados de tolerancia distintos. Y después nos dimos cuenta que quien desechó la opción de ser primera dama se dedicó a hacer gestiones por Procultura o por la famosa fundación en el largo de todo Chile. Entonces yo no sé qué es más relevante. Yo creo que la función pública tiene que estar en instituciones y eso es lo que se hizo durante ese periodo, que las funciones que estaban bajo esta cobertura de la coordinación de la presidencia o lo que se llamó el gabinete de la presidencia, estuvieran en instituciones, Prodemo que estuviera en el Ministerio de la Mujer y así otras instituciones, Integra que estuviera en el Ministerio de Educación, porque son instituciones públicas que no necesariamente tienen que depender de alguien que no es elegido y que por una situación de parentesco está ahí, una situación circunstancial. La relación de institucionalidad en muchas de las fundaciones que tú acabas de nombrar como Prodemo y otras, en definitiva durante el periodo de los 4 años, como un acto consciente fueron tratadas de dejar de lado porque tenía que llegar otra fundación nueva. Se integraron a las instituciones. Les bajaron el nivel, les bajaron el perfil. Yo creo que tendría que decirlo los usuarios de esas instituciones, no discrepo de esa. De crear otra institucionalidad paralela que permita recaudar fondos. No, y eso ocurrió, o sea, una verdad por una catedral, que de esas instituciones que fueron bajadas en su perspectiva de gestión, se le iba entregando recursos a otras instituciones que hacían las mismas funciones. Yo creo que hay un error conceptual. Son cosas distintas. No son. Son cosas distintas. Sí. Prodemo tenía una gestión. Prodemo seguía haciendo, y nadie le hacía un paralelismo a Prodemo. Había paralelismo. ¿Quién? Sí, otras fundaciones que fueron ¿Pero creadas. cuáles? Es que a lo largo del país No, yo creo que es un error. Fueron muchas. ¿Y las auditorías se vienen? ¿O van a ser efectivas? ¿Qué pasa con eso? Yo creo que por una necesidad de transparencia, independiente del cambio de gobierno, del signo político que tenga, se tienen que hacer las auditorías, porque hay que definir si es que los recursos fueron bien gastados y se gastaron en las partidas que la ley lo permite. Y eso es independiente de un gobierno de izquierda, de un gobierno de derecha. Yo creo que nadie se puede ofender porque quieran revisar cómo se aplicaron los gastos, las inversiones en este país. Yo creo que eso es pirotecnia. La Contraloría ha estado permanentemente auditando, esa es la labor de la Contraloría General de la República, y no me cabe duda, durante nuestra administración estuvo permanentemente requiriendo antecedentes. Entonces, yo creo que cuando las cuentas están claras, se revisan regularmente, se entregan informes, se hacen tanto internamente, yo lo puedo hablar por mi ministerio, yo tenía una auditoría de mi ministerio, más la auditoría externa de Contraloría. Y si Contraloría a mí me hacía una observación, nosotros teníamos que corregirla o teníamos que dar cuenta respecto a ello. Entonces, creo que esto de la auditoría es para seguir con esta monserga del gobierno de emergencia, que aquí se robaron toda la plata, se llevaron el Estado para la casa. O sea, hoy día la institucionalidad funciona en la Contraloría General de la República, funciona en la Fiscalía. Caso Hermosilla o no caso Hermosilla, ¿no es cierto?, que está un poco en tela de juicio cómo funciona la Fiscalía y los tribunales, pero poner este asunto de la auditoría como una prioridad es pirotecnia política, porque al final del día es poner también en cuestión una institución como la Contraloría General de la República, que el próximo año cumple 100 años y que ha dado pruebas en general, sobre todo en los periodos democráticos, de hacer el trabajo que le corresponde. Entonces, yo creo que es un poco más de chaya, de humo, que de algo concreto. Va a ser un gastadero de plata. Yo no sé qué institución distinta a la Contraloría va a poder hacer una auditoría con recursos y efectivo, porque uno le entrega información públicamente, uno hace en derecho público lo que la ley ordena. O sea, primero tendrían que pasar una ley para ver qué institución distinta a la Contraloría pudiese hacer una auditoría externa para dejar contento a todos. Si tenemos la Contraloría, utilicemos la Contraloría. Si hay algo concreto, que se haga la denuncia concreta. Y el llamado que hace el obrero de izquierda acá en nuestra región, el señor Alinco, que debería ser lo más corrupto, lo que está pasando ahora con este gobierno. ¿Qué opinión le quedó a usted? No, yo creo que hay que tomarla de quién viene esa crítica. De izquierda ese caballero no sé que tenga mucho, probablemente yo me acuerdo de que fue uno de los que tuvo la transición democrática en el gobierno de Elwin, de Correa, ¿no es cierto?, que fue del MAPU, después fue del PS, estuvo acá en Chile, y cuando le preguntaban qué es lo que queda de su pasado de izquierda, decía la barba. Yo creo que a Alinco probablemente de pasado de izquierda, no sé, le quedará algún chilenismo, alguna fraseología.
pero un ciudadano que en realidad no ha dado ejemplo, yo creo que es el menos indicado para criticar el gobierno de Gabriel Boric, porque además utiliza los conceptos flojos, corruptos y no sé qué más, y yo creo que hay que tomarlo a quien viene y de repente el ladrón juzga a los demás según su condición, ¿no? Ahora, yo quiero agregar respecto a lo que significan las auditorías y en base a lo que Samuel planteaba, que efectivamente la Contraloría, con el cambio de la nueva Contralora, despertó. Y al despertar, que fue en el último año, menos mal que fue en el último año, porque alcanzamos a darnos cuenta de que esas cosas tienen que también mejorar. Yo asumo que van a haber más recursos para la Contraloría y que Contraloría va a hacer más auditorías también y que la implementación a lo mejor de esta auditoría general a la administración del Estado que se retira o a los que están saliendo va a dar luces de quienes realmente, Samuel, lo hicieron bien. Pero si hay alguien que lo hizo mal, tiene que ser sancionado. Sí, ¿sabes qué, Benito? Pasa, aparte de lo que hace la Contraloría, las comisiones mixtas de presupuesto, uno va rindiendo cuenta de lo que va gastando, en qué lo va gastando y todo eso, y hay información permanente, pública, transparente, que uno puede meterse al Banco Central, puede meterse a la DIPRES, puede meterse a la Contraloría, y yo creo que eso está totalmente transparente. Por eso, insisto, vamos a discrepar probablemente. A mí es pirotecnia, porque en el fondo es como para tirar. Sí, vamos a hacer una auditoría como realmente el Estado hubiera desaparecido y el Estado están haciendo obras, están haciendo ejecución. A lo mejor no hubiera gustado acelerar el proceso, pero también cuando uno entiende que el Estado tiene plazos, procedimientos, protocolos, las situaciones no se hacen sí, con tan... Entonces, ahí donde yo... hoy día nadie puede poner la mano al fuego por nadie, y en eso, pero lo que sí puedo decir es que si hay alguna institución que no hizo lo que la Contraloría lo va a detectar, porque hoy día es tan fácil la información. Mira, hoy día para yo poder hacer una licitación y para poder hacer un pago, pasa por DIPRES antes que yo pueda girar el cheque. Ya no se hacen cheques, la transferencia correspondiente. Entonces, hay tal nivel de control de peso y contrapeso que es difícil, salvo estas situaciones que tú planteas. Nada aparte si no pasa por Contraloría. Entonces, tendrían que... siempre los controles son perfectibles, pero creo que esto de las auditorías es una pirotecnia solamente. Bueno, quiero agradecerle a ambos, pero ya se atacaron de que... Disculpe la pasión, pero me apasiono. Pero tenemos que apasionarnos, tenemos que ponernos... ¿Ustedes ya se comprometieron para que la próxima vez traigan los datos? Pero por supuesto. Sí, ¿Ah? Aquí nos vamos a dar la mano, yo voy a traer los datos. Espérense al final. Y los días jueves, y de Fiscalía y de Contraloría voy a traer los datos. Tenemos una mirada, yo creo que tenemos la misma mirada de país. Yo Samuel nos conocemos más de 20 años, sin duda, más de 20 años. Y creo que queremos un país mejor para todos. El tema es cómo llegamos a ese mejor país. Tenemos más Estado por allá, menos Estado por acá, más libertad por acá. No sé, el concepto de libertad que tiene la izquierda es distinto al que yo tengo, porque si no estarían tratando de luchar por defender a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela y a muchos procesos que dentro de lo que significa la mirada de la izquierda, los países cuando fueron administrados así se empobrecieron más que se enriquecieron. Nuestra historia como país es un país de esfuerzo, de sacrificio. Aquí a nadie le regalan las cosas, hay que trabajar. Y el empleado público se merece el respeto, el empleado privado se merece el respeto. Queremos el mejor país, pero parece que vamos a tener que llegar por caminos distintos. No, pero vamos a encontrar algún consenso. Sí, Lo vamos a encontrar. Sí, de dos maneras. La voluntad está para encontrar los consensos. Yo creo que Chile lo requiere, lo necesita, hay necesidad urgente que atender y yo creo que en eso hay que seguir trabajando, conversando, dialogando. Estamos trabajando con nuestros hijos y nuestros nietos. Así es. Sí. Los dos somos abuelos, parece. No, yo no. Ah, no, yo sí, yo ya fui abuelo, yo así soy que... perro abuelo. Bueno, de eso tenemos hartos también. Claro. A mí no me pregunten por qué. Estamos tocando una fibra sensible. Bueno, llegando al tope. Pero la importancia de poder compartir, de poder dejarle a nuestra comunidad el espacio de que todos vamos hacia una meta común que es el desarrollo de nuestro país, por supuesto, y de nuestra región. Nos despedimos, te dejo las cámaras para tal momento. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa, Samuel, un gusto compartir esta mesa contigo. Y a quienes nos escuchan, agradecer que se den un tiempo de estar en compañía de Roco TV y próximo jueves nos vemos ahí con algunos datos que pueden ser interesantes para quienes nos escuchan. Samuel.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Rocco, Benito, por la conversación. Y a propósito de lo que mencionaba, bueno, libertad palestina y fin al bloqueo en Cuba. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Bueno, nosotros nos despedimos porque seguimos siempre trabajando y pensando en el desarrollo de nuestra región de Aysén. Hasta el próximo diálogo regional. Gracias. Rocco TV, con presencia en 15